¿Cuáles son las 10 propagandas en las que, aunque las veas en TikTok y tengan muchos likes y comentarios, tú no adoptarías en tu vida? La propaganda en la que no caería. El fin justifica los medios. Mira, es que yo soy así porque soy Géminis. Propaganda en la que nunca caería. Todos los caminos llevan a Dios. Propaganda en la que ya hoy no caería, porque a ver, tengo que ser honesto, yo caí, es que el vivir juntos antes del matrimonio es recomendable. Bienvenidos a Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Pilla esto. Ok. Yo pensé que le ibas a lanzar Julián, que no está hoy aquí. Siempre te lancen todos los episodios. ¿Lo dejamos pasar? Sí. No, vamos a dejar, yo lo dejo pasar porque la venganza no es ¿cómo se llama? Una propaganda en la que yo caería. Buenísimo. Ya sabes, Julián. Mira, tú sabes que a mí últimamente, bueno, ya hace unos meses para acá, me gusta echar broma con el tema de que a veces estás hablando en un podcast o estás en una charla, entonces tú dices, bueno, es que yo últimamente estuve leyendo un libro que profundiza sobre la psicología humana y eso fue un TikTok que viste. No leíste ningún libro, sino fue un TikTok que viste y de ese TikTok te agarraste y bueno, nada, esto te queda buenísimo para mencionarlo. Y lo comento precisamente porque el episodio que queremos grabar hoy se basa mucho en eso, de esas cosas que vemos en TikTok y a veces ya las damos como por verdad. Tanto así que las podemos agarrar como de insignia o bandera para profundizar o considerarnos expertos en un tema cuando tenemos una discusión o un debate en nuestras vidas con cualquier persona. Y hay un trend, ¿viste? Un trend. Estoy en el lenguaje Generación Z. Ya. Hay un trend ahí que está corriendo que habla de las propagandas, porque a ver, aquí sí quiero como para hacer qué significa la palabra propaganda, porque la palabra propaganda tiene como un nivel desde mi punto de vista delicado si no lo sabemos interpretar bien. Sí, hay una distinción entre una publicidad y una propaganda muy clara. Exactamente. Y de hecho, cuando tú ves a una persona que habla de un comercial y le dice propaganda, es generación boomer. O sea, Julián, por ejemplo, diría, no, ¿vieron la propaganda de tal marca? Y que no se dice propaganda, se dice comercial. Porque mira lo que es propaganda. La propaganda es una forma de comunicación que busca influir en las actitudes y opiniones de una audiencia. That's it. Eso es propaganda. Busca modificar conductas. Exactamente. Busca modificar conductas. Entonces, hay un trend que entendiendo esta verdad de que vemos un TikTok y lo damos por asumido y que inclusive yo puedo cambiar mis hábitos o conductas por ver un TikTok. Pasa mucho en los hábitos alimentarios. Que tú ves un TikTok que te dice no puedes comer sal. Hay un TikTok que dice que si comes mucha sal. Uno que si comes menos. Que si comes aguacate. Que si comes sal. Tú dices, bueno, no como nada. Entonces dices, no, pero si no comes nada, entonces todos esos hábitos que yo estoy incorporando en mi vida por un TikTok no está bien. Entonces esta tendencia está basada en cuáles son... Y aquí lo vamos a definir en este episodio así. ¿Cuáles son las 10 propagandas en las que, aunque las veas en TikTok y tengan muchos likes y comentarios, tú no adoptarías en tu vida? No caería. Okay. En las cuales no caerías. Vamos a entrar en la primera, Ale. Okay. Y en la primera, tú antes de grabar me decías, Juan, pero vamos a grabar esto. Sí. Y, Qué bueno. y yo te dije, sí, porque yo la he vivido. Y porque yo la viví y la practiqué. La primera propaganda en la que ya hoy no caería, porque a ver, tengo que ser honesto, yo caí en su momento, es que el vivir juntos antes del matrimonio es recomendable. Sí, asegura el éxito pues, del matrimonio. Sí, asegura el éxito. Y yo creo que es algo que, siendo muy sincero y muy transparente, como te dije, yo lo hice. Yo en mi primer matrimonio, porque, sí, bueno, vamos a hablar honestamente. O sea, yo he vivido 2 veces en pareja antes de llegar gracias a Dios, al matrimonio que hoy en día tengo. Y cuando reflexionaba sobre esto, y por eso quería hablar de esta tendencia en específico o de esta propaganda, esto que nos venden, esto viene de algo muy honesto, que es el miedo al fracaso.
O sea, tú dices, yo quiero vivir con esta persona porque en ese proceso de vivir, porque no es lo mismo vivir que, bueno, de que estar de novios y tú no conoces, de hecho se dice, tú conoces realmente a una persona cuando vives con ella. Entonces, bueno, yo puedo tener X tiempo de noviazgo, pero yo necesito vivir con esa persona para entender sus mañas. Y para entender si sus mañas, sus vicios, yo voy a poder convivir luego de una manera saludable con esta persona. Y yo creo que ahí hay como, desde mi punto de vista y experiencia, hay como una mentira intrínseca en esa gran promesa de que el vivir juntos antes del matrimonio te garantiza el éxito de que vas a hacer un matrimonio Feliz. yo soy. Claro, imagínate. En mí hay una evidencia de que no es así. Sí, casi somos contemporáneos para no ponernos distancias de edades. Ahorita hoy no tenemos no está el aquí. viejo en el medio. Sí, hoy no están las edades prolongadas, Sí. hoy no las tenemos en este espacio. Pero sabes que en mi entorno, básicamente es una pregunta bastante compleja porque ahí se dividen las opiniones. Tengo amigos que me dicen, mira, tienes que vivir con la persona antes de poderte comprometer. Yo tengo una idea un poquito más centrada en que no necesariamente para poder llegar a un compromiso del matrimonio necesitas vivir con la persona. No te garantiza nada porque estarías diciendo como que el ensayo garantiza la unión. Totalmente. Y es totalmente falso. Yo dije, yo quiero tener un buen argumento para poder entender este proceso y una vez, a través de unos videos que vi, me gustaba el argumento que decía una persona que básicamente tú cuando te guardas a ciertas cosas o previenes cosas antes del matrimonio, tú lo que estás también es sabiendo qué tanto controlas tus instintos. Porque cuando tú vives con la persona, tú dices, bueno, ya aquí ya vivimos de otra faceta. Ya no es voy a conocer a la persona, sino voy a convivir con la persona, que son dos vertientes totalmente diferentes. Ya capaz, ya hay cosas que te tenías que abstener mientras vives con la persona, que ahora ya no te tienes que abstener. Entonces, ahí pesa mucho la emocionalidad. Y no puedes medir a veces el nivel de compromiso. Yo estaba buscando estadísticas y dicen que el 60% de las personas que viven juntos antes del matrimonio terminan en fracaso. O sea, no garantiza el vivir juntos en la unión al compromiso. Inclusive, pueden vivir juntos, pero la idea de casarse se prolonga cada vez más. No garantiza eso. O sea que, en fin, no es una idea que yo considere viable para conocer realmente una persona, porque inclusive pueden haber intereses muy banales. Ah, bueno, yo quiero vivir con esta persona porque tiene casa. Claro. Yo quiero vivir con esta persona porque tiene esto y yo no tengo. Entonces buscas un lugar donde vivir, más no una persona con la que realmente asumir un compromiso. Yo creo que para concluir sobre este punto número uno, yo lo veo o lo vería de esta manera después nuevamente de haberlo experimentado. Yo creo que cuando tú dices, ok, vamos a vivir juntos, es porque hay como una necesidad de comprobar qué tan compatibles somos. O sea, en la convivencia. Pero la realidad es que como nosotros vemos el matrimonio, por lo menos como yo lo veo hoy, después de ser creyente, no, en la Biblia no se habla del matrimonio como un contrato de compatibilidades. Al contrario, se ve como un pacto. O sea, es cómo yo realmente puedo seguir queriéndote y amándote aún en los momentos en que somos incompatibles. Entonces, esa propaganda de que vivir antes te garantiza o te da más posibilidades de tener un matrimonio estable en el tiempo. Uno, las estadísticas universales no concuerdan con eso. Y dos, yo creo que de hecho te preparan para separarte. Porque cuando tú entras en esa mentalidad, tú dices, ah, bueno, yo voy a vivir juntos y si esto no funciona, me voy. Sí. Me voy. El compromiso nunca ha sido la primera iniciativa, ¿sabes? Sino el probar, el ensayar. Es un ensayo y error. Ensayo y error. No, al final se trata de pacto y compromiso. Total. Por eso yo... Bueno, no, ya yo estoy casado. Ya. Te toca a ti. Te toca a ti. Se va para ti. No, esta me gusta. Ok. Esta propaganda. Yo no la voy a ver. Yo voy a ciegas. Yo la que tú digas, yo te sigo. Propaganda en la que nunca caería. Todos los caminos llevan a Dios. Uf. Esta frase la he escuchado en mi casa. Ajá, dame más. O sea, porque todos los caminos llevan a Dios. Yo no la he escuchado tanto, honestamente. Sí, o sea, si tú hablas a una persona, por ejemplo, de religión, Ok. mira, todos los caminos llevan a Dios porque es una idea muy pluralista del ser humano. El pensar que todos los caminos llevan a Dios
me excluye de querer debatir en creencias, en ideales, pero al mismo tiempo Ok, a mí ok, me ok, confronta ok. un poco Ok. porque yo estoy muy claro que no todos los caminos llevan a Dios. ¿Qué pasa? Primero, es una idea muy absolutista y muy banal, en cierto sentido. Decir que todos los caminos llevan a un mismo lugar. Pongámoslos en la realidad. No todos los caminos llevan a mi casa. Claro. Puedo terminar en Baruta y yo vivo en el Atillo sin querer, si salgo desde este punto de inicio. Entonces, si lo llevo a la realidad de creencias, hay creencias que no necesariamente te acercan a Dios. Si pensamos que Dios es un ser supremo que nos ha hecho conforme a una voluntad para Él, para vivir en valores como, por ejemplo, el amor, la devoción, la generosidad, la paz, la buena convivencia, el amar a otros. Entonces, si entendemos que Dios es eso para nosotros personalmente, Ok. ahí ya yo descarto que no todos los caminos me van a llevar a eso. A ver, aquí tengo como dos puntos de vista. Uno, con eso que acabas de decir. Yo creo que hay un solo camino que te lleva a Dios. Exacto. Esa es la idea más teológica y cristocéntrica. Bueno, por eso dije, yo creo en eso. Y eso que tú acabas de decir, si tú eres una persona que eres empático, que eres amoroso, que respetas, que ayudas al prójimo, eso no necesariamente te hace, bueno, creo que en un episodio lo dijimos, te hace un hijo de Dios. Exacto. Y no necesariamente te lleva a Dios. Porque yo honestamente la frase de todos los caminos te llevan a Dios no la había escuchado mucho, pero sí entiendo lo que hay detrás, porque desde nuestro punto de vista y lo que siempre decimos en Incómodo es que en lo que nosotros creemos, para mí esa frase minimiza el acto y el sacrificio de amor más grande que ha existido en la historia, que no es de una teología, que no es de una tendencia, es la vida real de un hombre, que en estos días leía y veía lo que me fascinaba, que decía, le hacían la pregunta a una persona y dice, bueno, pero ¿por qué por qué tú crees en Dios? Si hay 28.787.000 diferentes tipos de creencias o diferentes tipos de dioses, y la única diferencia entre tú y yo es que tú crees en uno y yo creo en otro, pero hay otros 26.000 y pico en los que coincidimos que no creemos. Sí. Y él decía, lo que pasa es que si tú eres una persona que dice creer en Dios, tú inmediatamente crees en un hombre que vivió en esta tierra, como tú y como yo, que experimentó los mismos problemas que tú y que yo, pero que mantuvo una vida 100% justa, que además murió, realmente murió, pasó por un sacrificio, dolor, por nosotros, y luego esa persona resucitó. Entonces, el decir que todos los caminos llevan a Dios y omitir este pequeño hecho que tiene más de 25.000 documentos históricos que ratifican que esa persona vivió en la Tierra, es como que no. Sí. ¿Sabes qué también pasa? Que cuando tenemos esta creencia es muy buena para el que quiere hacer lo que le da la gana. Literal. O sea, si tú piensas que todos los caminos llevan a Dios, tú también, si es tu pensamiento, yo puedo creer en lo que sea y puedo disfrutar lo que sea y puedo hacer lo que quiera. Esa creencia es peligrosa, pero es muy bien vendida hoy en día. Porque no entras en conflicto, sino que justificas cualquiera de tus actos. Es empática, a ver, es empática. Es empática, pero... porque evitas la discusión. Sí, y justificas cualquier acto. Sí. Sean bueno o malo, tú lo justificas con eso fácilmente. Entonces, ahí es donde están las red flags, principalmente porque el ser humano, si algo le incomoda, es la incertidumbre. Es decir, que si hay multitud de caminos, en mi caso va a haber un momento donde yo puedo justificarlo, pero va a llegar un punto donde yo siempre voy a tener una incertidumbre. Nunca voy a tener una seguridad en el camino en el que estoy. Ya sacándolo de las creencias, en vida, en integridad, en valores, pues. Entonces, al haber esa dualidad en el ser humano, tú vas a actuar simplemente por instinto, por placeres, que es lo que venden mucho como el hedonismo. Y es justificable hasta que ya dices, ya va, este camino hacia dónde me está llevando, estas acciones, ¿a qué lo estoy justificando? Porque no todas las religiones llevan a Dios sencillamente porque hay religiones, por ejemplo, donde se justifica ciertos tratos, por ejemplo, hacia la mujer, que no son correctos. Claro. Hay religiones inclusive que justifican el tener más de una mujer como esposa. Hay tratos inclusive que justifican el atentar contra la vida de alguien. Y así sucesivamente. Hay inclusive religiones o caminos
que justifican el vivir por posiciones, por castas, por estratos. Es decir, que el que no tiene lo que yo tengo no merece lo que yo tengo. Es decir, yo soy superior a él. Cuando vemos estos caminos, decimos, evidentemente hay algo que está mal. Y sí hay que tener muy buena sabiduría e instinto y discernimiento para saber en qué camino estás. Y lo concluyo así. Para nosotros, Jesús es evidencia clara de lo que es Dios aquí en la tierra. Y tú, como tú dijiste, las pruebas son infalibles. Tenemos los evangelios, que son documentos muy cercanos al momento que documentan la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz y su resurrección. Y muchos documentos, Ale, sorry que te interrumpo, pero hay muchos que he estado como últimamente muy, muy interesado en profundizar. Pero hay muchos documentos fuera del contexto cristiano, religioso, o sea, documentos arqueológicos, documentos de personas que no tienen nada que ver con la Biblia, que nuevamente ratifican la existencia de Jesús en esta tierra. Sí, es que la tumba, hay todas las pruebas de que el manto de Jesús estaba allí. De hecho, la parte que le cubría la cara estaba en otro lado y la tumba está vacía. Eso es una evidencia y búsquenlo, investiguenlo, son evidencias claras. Y cierro con esto. Tenemos un Dios que él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto. Ok, vamos con la tercera propaganda en la cual nosotros, bueno, voy a hablar por mí, vamos a ver qué piensas tú, no caeríamos. O no compatibilizamos tanto con lo que hay detrás de esto. Que es, Ale, tú puedes con todo. O sea, yo puedo hacer todo solo. A ver, yo entiendo que en los tiempos que estamos viviendo, detrás de esto, la intención es buena. O sea, porque el tú puedes con todo, hay un empoderamiento de... Justo ayer leía que la crisis de salud mental en Estados Unidos, debido a todo el contenido que estamos expuestos por todas las plataformas digitales y redes sociales, está en su pico máximo. Y obviamente la gran preocupación que hay es que ahora viene todo esto de la producción de contenidos con inteligencia artificial. Y todas las otras tecnologías que se dicen que todavía no conocemos, que van a ser mucho más adictivas, como todo lo que va a suceder con los lentes, los diferentes dispositivos que vamos a tener, etc. Es decir, vamos para peor. Entonces, en ese momento de crisis emocional, un mensaje de empoderamiento que nuevamente, en la mayoría de los casos, me atrevo a decir porque conozco personas que usan esta frase, hay mucha empatía de, a pesar de lo que estás pasando, cree en ti, tú tienes la fuerza para salir, tú tienes la fuerza para salir adelante, tú puedes con todo. Pero, ¿qué pasa cuando realmente una persona vulnerable, una persona que tiene ciertas limitaciones, como todas las tenemos, voy a hablar de mí, o sea, me dicen, no, es que tú puedes con todo, Juan, y tú puedes ser o llegar a ser el mejor bloqueador en la NBA. O sea, cierto que hay, me estoy yendo a algo muy, muy extremista, pero cierto que detrás de esto no hay la realidad de que a mí me parece más empático decir tú solo con lo que tú eres como persona, porque todos tenemos defectos y debilidades, no puedes con todo. Está bien decir que no puedes con todo. Cuando tú pones tu confianza en ti mismo o en un tercero, yo personalmente parto de la premisa de que todos los seres humanos somos seres falibles. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos. Y yo depositar mi confianza en una persona o en mí mismo, que sé que tengo muchas fallas y muchas debilidades, me cuesta como que empatizar con esta visión. Mi fortaleza no viene de saber de que yo puedo con todo, sino que yo creo en un Dios que sí me puede ayudar a atravesar cualquier circunstancia y que a pesar de que esa circunstancia no se resuelva como yo quiero, al final se va a resolver de una mejor manera que yo mismo no tenía la capacidad de ver. Sí, hay varias conclusiones que has hecho allí. Primero, obviamente el pensar que tú puedes con todo, te sientes empoderado, pero al mismo tiempo es un pensamiento muy individualista, aislacionista y egocéntrico. Si lo vemos crudo, Sí. porque tú jamás vas a poder solo. Sí. Ya sea necesitas la ayuda de Dios y necesitas la ayuda de las personas a tu alrededor. Hoy en día el aislamiento nos está causando serios problemas de salud mental. Total.
Porque nos sentimos, sí, que podemos hacer todo, pero al mismo tiempo los vacíos son más profundos. Esos vacíos los llenamos con cosas que nosotros consideramos que son lo mejor para nosotros, excluyendo la idea de Dios a un lado, y obviamente el nivel de insatisfacción sigue aumentando. Sin embargo, yo creo que tanto para creyentes como no creyentes hay que tener cuidado de ese que lo podemos todo. Porque está la postura del creyente que sí, que lo podemos todo porque Dios está de nuestro lado y no aprendemos a trabajar, que necesitamos de las otras personas también para ver realidades en nuestra vida. Y a través de eso es que también Dios nos muestra que podemos cambiar. Y también está el pensamiento individualista, que a veces caemos innato en el ser humano por el pecado y la desobediencia, desde un punto de vista teológico, como nosotros venimos creyendo en un Dios que nos dio una segunda oportunidad para redimir lo que habíamos hecho con ese nivel de yo quiero hacer todo solo, yo quiero tener poder, yo quiero tener todo esto a mi disposición, y no entendemos el ejemplo de Jesús básico. De hecho, la prueba más grande de Jesús cuando inicia su ministerio fue a través del desierto. Y la Biblia lo describe cuando Satanás le pone distintas pruebas, y entre una de las pruebas era el poder. Era poder tener la capacidad de regir y sí, gobernar. Sin embargo, era contraproducente porque se lo estaba diciendo a Dios mismo, hecho hombre. O sea, Dios ya tiene ese poder. Y sin embargo, tú lo tientas. ¿Por qué? Porque era Dios hecho humano. Y nos quería demostrar a nosotros que aún así, esas cosas no garantizan nuestra estabilidad. Y si lo voy más allá, yo siempre me he preguntado, Dios hecho hombre no necesitaba gente a su alrededor. Él podía hacer todo solo. Y sin embargo, buscó personas a su alrededor. O sea, Jesús nos muestra que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que depender de Él principalmente, pero necesitamos de las personas para poder cumplir nuestros sueños. Necesitamos congregarnos, necesitamos equipo, necesitamos familia. Entonces, el poder todo solo es una idea muy dañina que nos lleva principalmente a la soledad, crisis que hoy en día está socavando desde los adolescentes hasta los más adultos por un pensamiento que nos lleva a creer que no eres suficiente. Y siempre va a ser así mientras pensemos que podemos todo solo y no dependamos de nuestro creador. En el momento de mayor conexión en la humanidad es donde la sociedad se siente más desconectada. Yo solamente para cerrar esta le agregaría, no sé si la palabra es una corrección, pero es como, bueno, un attachment ahí, que es como, no se trata de decir tú puedes con todo. Yo sí creo que Dios nos ha dado la capacidad de soñar en grande y tú puedes soñar con lo que quieras. O sea, tú puedes soñar cosas muy ambiciosas, muy grandes. La clave está en que ese sueño que te apasiona, que te emociona, que quisieras lograr, lo pongas en las manos de Dios y confiar de que Él va a obrar, pero conforme a una voluntad y un entendimiento mejor que el tuyo. Y aunque no se dé de la manera que tú quieras, seguro en el tiempo, nuevamente es nuestro punto de vista, se va a dar de la mejor manera posible. Brutal. Totalmente de acuerdo con eso. La propaganda en la que no caería. El fin justifica los medios. Frase muy común en nuestra cultura venezolana. La he escuchado mucho, ¿no? Es que el fin justifica los medios. En ámbitos de trabajo, Sí. en ámbitos sociales, que justifica que cualquier acción sea buena o mala, pero principalmente lo dicen para justificar acciones malas que te llevan a un fin bueno. Por conveniencia. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos, de esto? Vamos a tratar de aplicarlo en un ejemplo cotidiano. Yo quiero el bien. Nuevamente lo voy a conectar con una de las propagandas que hablábamos al principio. Yo quiero el bien para mi pareja. Porque yo la amo, porque yo la respeto, por todos los motivos que queramos. Y como hay una intención honesta de que yo quiero lo mejor para ella, yo quiero que ella esté más estable, yo voy a tomar una cantidad de acciones porque yo sé que en el fondo va a ayudar a mi relación con ella. Pero estas acciones no necesariamente son las correctas. Es decir, yo sé que si yo levanto la voz, yo sé que si yo no quiero utilizar la palabra maltratar, pero maltratar verbalmente, exponer mis puntos de vista más fuertes y ganar una discusión probablemente en el tono y las maneras más adecuadas, yo sé
que lo estoy haciendo porque en el fondo ella necesita entender esto y eso nos va a ayudar a estar mejor a los dos como pareja. Te lo digo porque me ha pasado mucho. O sea, muchas discusiones de pareja que yo he tenido, muchos encuentros en mi pareja, en mi esposa. Al final, yo sé que actué mal. Y ahorita mientras te escuchaba hablando me llevó a una situación muy real, muy cercana que acaba de suceder. Y en el fondo, cuando yo reflexionaba, yo decía, no, pero es que yo sé que yo actúo así porque eso nos va a ayudar a los dos como pareja. O sea, eso estaba justificando una acción que estaba totalmente errada. O sea, no está bien lo que yo hice. Pero en el fondo yo lo hice porque la amo. Y porque yo necesitaba que ella entendiera esto y eso es bueno para el matrimonio. Entonces, en ese caso en particular, y en ese ejemplo, nuevamente, para no hablar en un etéreo, sino hablar de las cosas que me han pasado a mí, no, Juan, no estuvo bien. O sea, no estuvo bien lo que hiciste, no estuvo bien las palabras que dijiste y no estuvo bien el tono que usaste. Por más que ames a tu esposa y querías que él en el fondo, el trasfondo era bueno, Sí. no está bien. Yo también he hecho eso. O sea, a mí me pasó hace poco que estaba en una discusión con varias personas y quería transmitirles una idea y mi idea era la mejor. Y hubo una acción de una persona que lo estaba haciendo sin saber, pero esa acción obviamente tenía unas consecuencias que esa persona no había evaluado y ya yo sabía, lo había notado, porque era algo recurrente. Es un tipo de actitud recurrente que cuando tú notas, tú dices, no, si esta persona lo vuelve a hacer, va a acarrear esta cantidad de problemas, pero bueno, sencillamente la persona no lo vio. Y yo lo dije, o sea, le comenté, le hice el comentario, pero lo hice de una manera un poco déspota, ¿sabes? Un poco desde una posición más alta, como que sabía y lo hice sentir mal. Y yo tenía la razón, entre comillas se podía decir, yo tenía la razón. Sin embargo, yo perdí la credibilidad. Y esa semana, alguien muy cercano me hace la acotación, Alejandro, no actuaste bien, debiste hacerlo de esta manera, tenías la razón, pero creo que utilizaste el tono inadecuado. Cuando yo analizo cómo fue mi acción, totalmente. El problema fue el tono. La manera en que lo hizo que perdiera la justificación. O sea, el medio que utilicé dañó la justificación. Entonces, viéndolo desde este punto y desde lo que yo creo y lo que creemos en Dios, obviamente a Dios le importa el fin y le importa el medio que utilizamos. Por eso la Biblia habla de la integridad. O sea, a Dios le interesa el cómo lo haces y el qué haces. O sea, son dos cosas que debemos profundizarla, porque a veces pensamos, bueno, yo creo en Dios y yo voy a hacer todo lo posible por lograr esto. Y eso todo lo posible involucra dejar a tu familia a un lado, dejar de honrar a tus padres, no perdonarlos, excluirlos, o cualquier situación que tú tengas, inclusive en tu matrimonio, tú dices, no, es que gracias a Dios me divorcié. Sí. Gracias a Dios hice esto. Gracias a Dios dejé esto. O sea, a veces justificamos cosas que no pensamos en, estás justificando algo, pero no justifiques los medios. A veces excluimos emociones que nos pueden llevar más a redarguirnos y arrepentirnos por miedo a mantenernos en una posición elevada de decir, mira, Dios, ya va, la forma en que yo hice esto, me equivoqué. Cuando tú haces eso, tú empiezas en tu mente a entender que necesitas ser cambiado. Si tú no haces ese análisis de los medios, tú siempre vas a justificar todo. Y yo caigo mucho en la justificación. Y es una de las cosas que más trabajo. Porque es fácil caer en la justificación de algo porque tienes una idea que soluciona la realidad que estás viendo. Pero si tú no curas la forma en que lo dices, tú no vas a poder cambiar realmente y ser tan efectivo para que las personas vean en ti un testimonio vivo de lo que es Dios. Porque lo bonito de Jesucristo era la integridad. Jesús cuando hablaba duro, cuando le decía a los fariseos y a los grandes sacerdotes o maestros de la ley, les decía hipócritas o todas estas expresiones que eran fuertes, sepulcros blanqueados. Era como decirle a alguien, mira, ustedes no viven con integridad. Ustedes la manera, o sea, ustedes hacen todo para justificarse. Es decir, tratan de ayudar a otros, pero simplemente es para hacer sentir mal a otros y que ellos lo perciban como que ustedes son los más blancos, los más santos, los perfectos. Entonces, esa forma en que ellos hicieron eso es totalmente alejada de Dios porque a Dios sí le interesa el medio. Por eso nos dejó un mediador, que es su Espíritu Santo, para podernos comunicar con Él. Porque si no hay intimidad, si no hay conexión con Él, no podemos justificar que realmente tenemos una relación con Él. Y yo, Ale, para cerrar esta, voy a agarrar algo, porque tú utilizaste una palabra que es integridad. Y a veces decimos, bueno, no, yo soy una persona, íntegro porque yo no
yo no robo, Lo básico. yo no mato, yo respeto las leyes, pero hay algo en eso, mientras te escuchaba hablar, hay un medio que utilizamos todos. Tú lo has utilizado, yo lo he utilizado, Daniel lo ha utilizado, la productora lo ha utilizado. Creas en lo que creas, todos lo hemos utilizado y a veces creemos que es algo pequeño porque lo utilizamos como un comodín para justificar el fondo que es bueno, que es la mentira. La mentira es algo extremadamente poderoso porque digo, yo no le voy a decir esto tal cual a mi esposa porque al final no va a generar un problema que no... O yo no voy a tocar este tema en la reunión, yo no le voy a decir esto a mi socio, no le voy a decir esto a mi amigo porque sé que lo voy a incomodar. Y esa mentira, nuevamente, cuando tú lo piensas y piénsalo, estoy seguro que si te digo, tú lo piensas y te va a llevar a una situación en que la has pasado. No voy a decir la verdad al 100%, no le voy a decir, porque es que le voy a hacer daño, porque no. Y resulta que ahí lo menos justificable es esa mentira, porque en el tiempo, todo lo que esté fundamentado en una mentira se va a desmoronar. Entonces, específicamente hablando de que la mentira justificada para hacer algo bueno o no hacerle daño a alguien, es algo que yo creo que personalmente yo tengo que trabajar mucho en eso. Así que vivamos con integridad. ¿Sabes? Integridad es todo completo, tanto el medio como la justificación. Ok, Ale, vamos a cerrar con una quinta. Una quinta que yo creo que nuevamente lo vamos a hacer desde el respeto, pero nuevamente con lo que nosotros pensamos. Y es esta. Mira, es que yo soy así porque soy Géminis. Te va a lanzar los signos del zodiaco. Y ya tiene que ver mucho con el tema de cómo nosotros definimos nuestra identidad, nuestras aptitudes positivas y negativas argumentadas en la astrología. Yo personalmente nunca he creído en la astrología. Entiendo que es algo muy, muy, muy adoptado y aceptado por la sociedad. Y de hecho, cuando lo dije, yo soy así porque soy Géminis, frase literal, como está escrita en el guión, yo, siendo creyente, la he usado. Porque cuando yo veo la descripción de un Géminis, coincide bastante. Sí, pero yo creo que te has dejado engañar. Te explico por qué. Sí. Yo esto le puse la lupa y yo quiero investigar más de esto porque me atrae el sentido de por qué las personas justifican sus conductas a través de los signos zodiacales y todo este tema de la astrología. El 95% de las personas, así de importante es este tema, del mainstream, pues. El 95% de las personas conoce su signo zodiacal. Tú eres Géminis, yo soy Capricornio y estoy seguro que le pregunto acá a alguien y conoce su signo zodiacal. ¿Qué signo eres tú, Amy? Escorpio, Dani. Géminis. Puf. Bueno, desde la ciencia y desde la psicología son dos posturas maravillosas y es bueno entenderlas. La ciencia dice que no hay ningún efecto en las estrellas o en todo el aspecto del universo que influencie directamente o razone o justifique tus conductas. No hay pruebas u evidencias claras con eso. Es más evidente lo que sucede desde la psicología. Y es muy interesante entenderlo porque muchas personas caen en estas conductas sin ánimos de ofender, pero hay algo que se llama el efecto Barún. Es decir, frases generales que pueden ser apropiadas por cualquier persona y decir, yo soy así. Claro. Por ejemplo, un efecto Barún podría decirse, a veces eres introvertido, otras extrovertido. Valoras que te amen, pero a veces necesitas espacio. O sea, o mañana... Claro, es muy genérica y encaja en cualquier situación o contexto que una persona probablemente se vio expuesta a eso. Al tú colocar estas generalizaciones que te generan un destino, es decir, wow, ya sé que soy así y por eso soy así, como hablábamos anteriormente, te da una justificación clara de tus conductas, es demasiado atractivo. Claro. Porque entonces ahí yo puedo decir, no, ya sé que no funcionó esta relación porque yo era Capricornio y ella era Leo. Claro. Entonces Mercurio... Es un argumento avalado por... Exacto. Entonces era ascendente, descendente y no compaginamos. Claro. Y sencillamente es que tú no eres una persona que está tratando bien sus emociones o que tienes conductas tóxicas que indudablemente hacen imposible una relación. Entonces, tenemos un argumento sacado de la realidad para justificar conductas que no has analizado
y que te permite o te da el poder de salir de los problemas de una manera muy sencilla y decirle a los demás, yo soy así. Es demasiado atractivo. Claro. Si lo ves desde ese punto de vista, es totalmente atractivo. Por Claro. eso yo respeto a quien cree en eso, pero nunca me ha traído esa idea porque es un camino totalmente fácil para huir de la responsabilidad Claro, que y tenemos. no te da como, de alguna manera, te zafa de la responsabilidad que no solamente es larga, sino es difícil, de confrontar una cantidad de, bueno, de experiencias y de traumas que todos hemos tenido en la vida y que todos tenemos por diferentes experiencias que nos ha tocado vivir a lo largo de la vida, porque muchas veces justificar el por qué yo soy así tiene que pasar por un proceso de entender todo lo que he vivido y las cosas que me han dolido. Entonces evitas todo ese proceso sencillamente por decir, es que yo soy Aries o soy Piscis, y detrás de eso hay todo un estudio y toda una justificación que explica el por qué yo soy así. No, y que básicamente, no sé si tú has estado con personas que crean en lo del Mercurio retrógrado. Muchísimo, sí, Que mucho. ni siquiera, si tú les pides una reunión y es Mercurio retrógrado, no se la hacen. reúnen, no la Sí, hacen. sí. Y es una locura No, porque... no, Ale, para ir yendo más allá, hay compañías, o sea, búsquenlo en Google, hay compañías que se rigen mucho por esa filosofía, que si estás en Mercurio retrógrado, no se tomen decisiones importantes dentro de la compañía para eso. Y es delicado porque es propaganda. Modifica tu conducta y condicionas tu conducta a una conducta de inacción e imposibilidad sumamente delicada para tu vida. Porque creces también con una actitud de temor, una actitud de duda constante y de inseguridad. Sí. Y para concluir, desde mi punto de vista, obviamente Dios no está de acuerdo con esa creencia. No podría pasarlo desapercibido porque el creador de los cielos, de la tierra, de las estrellas, las hizo para que las contempláramos, más no para que las adoráramos. Y tienen función allí. Dios las colocó allí. Y Dios ha usado su creación para hablarnos, pero no de esta manera. No influencia nuestra conducta. El único capaz de cambiar una conducta, de modificarla, de confrontarla, es a través de una relación con Dios y en casos particulares con ayuda psicológica. ¿Sabes que están así? Y para ir cerrando nos vamos a meter como en aguas profundas. Mientras tú hablabas eso, uno de los grandes problemas con los que yo he tenido que lidiar en mi vida ha sido la infidelidad. Yo he sido una persona, y las personas que me conocen lo saben, que yo abiertamente, muchas veces he dicho y dije en voz alta, es que para mí el concepto de fidelidad es un concepto hasta antinatural. Porque si un Dios me hizo a mí con la biología que tengo y los deseos y todo, o sea, porque al mismo tiempo me tengo que limitar, ¿sabes? Y yo luché mucho tiempo con el concepto de la fidelidad como tal, hasta que después de muchos años, aún siendo creyente, después de muchos años entendí lo que era el concepto de fidelidad a través de Dios y a través de la hija que Dios me permitió tener. ¿Qué significa realmente serse realmente fiel? Y muchas veces mi comportamiento de infidelidades lo justificaba a través de, es que yo soy Géminis. Si te pones a ver, y aquí puse cuáles son las características de un Géminis. Dice, bueno, primero son regidos por Mercurio. En mi caso no tengo ni idea qué significa eso. Y de elemento aire. Se caracterizan por su naturaleza dual. A mí históricamente me han dicho doble cara porque soy Géminis. Y yo me lo he creído. O sea, y ojo, lo he sido muchas veces. Mis comportamientos lo han avalado. Y luego dicen, son personas versátiles, hábiles en comunicación, curiosos, inteligentes, adaptables, les encanta socializar, pero también inconstantes e indecisos. Cuando yo leo esto, yo digo, sí. ¿No? Y tú leíste algunas características y me siento identificado. Y yo no soy Géminis.
Pero tal cual. Pero entonces yo lo leo y digo, yo soy esto. Entonces, validar. Y cuando yo digo yo soy esto, no solamente lo digo de palabra. Lo digo que muchas acciones que yo he tomado en mi vida y mucha de mi identidad está basado en eso. Y yo creo que lo que tú acabas de decir, y para mí, en mi experiencia, fue muy clave. Entender que yo no solamente soy esto, sino tengo 37 defectos más que probablemente tienes tú, que tiene un Aries, que tiene un Capricornio, que tiene un Sagitario. Entonces, esos defectos, para mí el punto de partida está en que independientemente creas en una religión específica, creas en el horóscopo, o sea, basar tu identidad en algo que tiene una alta probabilidad, tú lo decías al principio, que no hay suficiente prueba científica, hablando de la ciencia, que realmente avale que todo el tema astral tenga un justificativo fuerte en lo que es una persona, en sus maneras de actuar, de pensar, etcétera. Si esa evidencia no existe y yo poner mi identidad en eso, a mí personalmente no me gusta y no me atrae. Creo que por eso nunca he congeniado con esto. Y por eso en mi experiencia personal es al revés. Cuando yo entendí que hay un Dios que a pesar de mis defectos, mis debilidades y todo lo que yo soy, quiere formar una identidad mucho más basada en lo que Él es y no en lo que yo aspiro ser. Esa fue una idea que a mí sí me atrajo. Y nuevamente, como siempre decimos, es una decisión, es un punto de vista, es una alternativa más sobre la mesa, porque no sé, yo no me conformo ni me justifico con que soy una persona inconstante, indecisa, doble cara. Yo no me quiero conformar con lo soy, pero creo fielmente de que hay un Dios que quiere cambiar eso en mí y tiene una mejor versión para mí de la que yo mismo aspiro o apunto a ser. Sí, yo ahí corregiría algo, Juancho. Y tú no eres así. O sea, y es muy importante uno reconocer eso. Porque digo tú no eres así sin sonar como que no, me voy a mentir a mí mismo. Porque Dios no te diseñó así. Y uno de los procesos de la identidad es aceptar quién eres. Sí. He sido así. He tenido comportamientos que de alguna manera justifican esto. Le dan coherencia a eso. Sí, pero esas son las cosas que este mundo, y no es como para suavizarlo, no, que este mundo nos ha llevado a perder esa identidad. Y nos toca a nosotros recuperar nuestra verdadera identidad. Yo siempre hablo de recordar quiénes somos, porque nuestra identidad siempre ha estado allí. Sí. El tema es que la hemos olvidado, porque Dios nos diseñó cada parte de nuestro ser desde el inicio, nos pensó. El tema es que nosotros, sabiendo que ese es el camino, como lo hemos hablado, decidimos otros caminos tratando de encontrar nuestra propia satisfacción y dándonos cuenta que es imposible que un hijo esté fuera del Padre Creador. Yeah. Y como es imposible tampoco decir que amas a Dios y aborreces su familia. No puedes hacerlo. O sea, es todo un conglomerado de cosas que van a fortalecer tu identidad. Uno de los apartados que yo decía, wow, Dios, tú me has dado identidad y me has rodeado de personas que me fortalezcan en esa identidad. Porque no es solo, no es por mi fuerza. Haciendo un conglomerado de todo lo que hemos hablado es así. Lo que vemos es que Dios no nos ha dado una propaganda nada más. Nos ha dado un modelo de vida. Porque la propaganda modifica conducta, pero un modelo de vida te lo hace accesible. Es decir, tal y como eres, tú puedes cambiar tu vida. Pero eso solamente lo puede hacer Dios. Sí. Y lo hemos dicho muchas veces acá. Si Jesús vino a este mundo a buscar a los más preparados, se hubiese ido al templo y sacaba a los fariseos, a los sacerdotes y a los maestros. No hubiese nacido en un establo y los seguidores no hubiesen sido cobradores de impuestos, gentiles, personas rechazadas o segregadas hasta cierto punto para que lo siguieran. Jesús anduvo con mujeres, con niños, con adultos, con ancianos, con las personas que tú pudieses decir, no merezco estar allí. Entonces, cada una de esas personas que hizo Jesús le hablaba a los que no creían como a los que sí creían. Y a ambos les planteó un modelo accesible. Y nosotros tenemos ese modelo. Entonces, a veces es como que replantearnos y decir, es verdad, yo era esto, pero yo actualmente soy un hijo de Dios. Dejo todo esto atrás y ahora mi vida es esto, es recordarnos todos los días. Porque la crisis de identidad es una crisis del olvido.
Es de no saber quién eres. Porque en este mundo todos los días nos vende una idea que nos hace sacarnos, olvidarnos de la idea de que somos hijos de Dios. Y al sacarte de la idea de que no eres hijo de Dios, ¿qué vas a pasar? Huérfano. Te vas a sentir que nada te llena, todo te da igual, todo te aburre, obtienes algo y después no es suficiente, alcanzas algo y no es suficiente, porque sencillamente es el modelo que estás persiguiendo. Cuando Dios dijo, y con esto cierro, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa palabra camino teológicamente tiene una profundidad que es increíble, que significa que Dios, cuando caminó por ese camino, ya lo transitó. Es decir, ya alguien pasó por un camino en tu futuro. Por eso es que a los discípulos les decían los del camino. Los que estaban ya transitando el mismo camino que su maestro ya transitó. El mismo sendero que él ya trazó. Entonces nosotros tenemos a un Dios que ya nos dio un camino con la seguridad de estar tranquilos en él. No tenemos que buscar otros caminos. Porque imagínate, improvisar caminos cuando alguien ya se esforzó y dio su vida para trazarte un camino muy claro en tu vida, con la seguridad de que vas a obtener vida eterna y amor eterno. Es demasiado atractivo. Y es todos los días levantándose y diciendo, Dios, ayúdame a transitar el camino que ya tú transitaste por mí. No mi camino, sino su camino. Y a mí esa idea, Alejandro, honestamente, hoy, por lo menos hoy en mi vida, a veces que esto no se malinterprete, pero me hace como sentirme agrandado. Mira por qué. Y voy a tratar de en esta frase como juntar alguna de las propagandas que hemos hablado. Cuando yo entendí que soy hijo de Dios, pasa por un reconocimiento de que yo personalmente creo con todo mi ser en Jesús. En Jesús el hombre, el que transitó por esta tierra, en lo que hizo por mí, que vivió, murió y vivió la resurrección. Yo creo profundamente en eso. Que su padre, que es el mismo que yo tengo, lo resucitó de entre los muertos. O sea, biológicamente, no hablemos de algo místico. O sea, hay una persona, como si yo te diría, pasa que esto pasó hace muchos años, pero pasó. Hay una persona que murió y Dios, su padre, lo resucitó. Yo soy hijo de ese mismo Dios. A mí me hace sentir agrandado. Yo creo en eso y digo, porque la Biblia, así como decíamos al principio, Ale, tú puedes con todo. La Biblia, hay un pasaje que de alguna manera dice eso, pero con un pequeño twist, que dice, Ale, todo, absolutamente todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Entonces, si tú realmente conjugas todo así, sí, todo lo puedes, pero no teniendo tus anhelos, no teniendo tus propias verdades. No. Es en el Cristo en el que yo creo que va a fortalecer mi identidad, mis anhelos y mis propias expectativas. Eso, en lo personal, es algo en el cual yo sí he decidido colocar toda mi confianza y toda mi ficha. Yo voy all in con todo eso. No, y llevándolo a una realidad, porque hablamos de lo que él hizo en la cruz y resucitó. Pero es bonito verlo así. Tengo ansiedad. Jesús también la tuvo. Tuve depresión. Jesús vivió casi un ciclo depresivo y logró vencerlo. De hecho, lo hablamos al principio. La serie esta de Chosen, cuando estás viendo la 5ª temporada, ya empiezas a ver un Dios, o un Jesús, perdón, totalmente diferente a lo que es en las otras 4 temporadas. Claro. Porque lo que están tratando de mostrar es que como ser humano ya él sabía lo que se le venía encima. No era fácil. No. O sea, el nivel de estrés. En estos días yo decía, claro, escuchaba a alguien que decía, claro, lo que pasa es que los niveles de estrés y ansiedad que él vivía, nadie, absolutamente nadie en la vida ha experimentado ese nivel de estrés emocional. O sea, de hecho, por eso se dice que en el huerto de Getsemaní él lloró sangre, o sea, sudaba sangre, que es conocido hoy en día en la ciencia como un acto extremo. ¿Tú has sudado sangre? No, nunca. No. Pregúntale, ¿tú conoces personas que han sudado sangre? No. Yo conozco muchas personas con estrés y preocupaciones, pero yo no las he visto sudar sangre. Y nuevamente, la ciencia valida que el sudar sangre sucede en los momentos de extremo estrés. Eso fue lo que vivió Jesús. Y ya lo transitó. Entonces eso es lo que te decía. Cuando uno ve a Jesús de esa manera, o sea, el todo lo puedo en Cristo, porque Jesús lo pudo todo, porque Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Ese 100% humano era para demostrarnos que
a pesar de que yo pueda estar viendo eso, yo lo puedo lograr en Dios. Yo puedo cambiar en Dios. Entonces, cada vez que pensemos en todas esas etiquetas o estigmas o eso, yo soy así porque hice esto, piensa en cómo es Dios y cómo lo venció. Entonces, cuando tú haces eso, tú reconfiguras y ahí entramos en lo que es una renovación de la mente. Porque empiezas a sustituir lo viejo por lo que realmente eres, que es lo nuevo, es lo renovado. Y lo bonito de Dios es que al ser 100% Dios y 100% humano, mientras estemos en esta tierra, todos los días vamos a ser cambiados. Todos los días. O sea, todos los días hay momentos donde hay algo que cambiar, pero ya no lo haces como con molestia. Lo empiezas a hacer con agrado. Porque cuando no tienes conciencia de que puedes cambiar, tú todo te lo tomas. No, yo no voy a cambiar, yo mejor hago esto. Y vas y acumulas consecuencias. Que cuando se viene todo eso encima es cuando colapsas y tomas decisiones fuera de la realidad o antinaturales a lo que Dios te creó. Pero cuando entras en este proceso de identidad con Dios, cada cambio es como más emocionante. Al principio tú sabes que el dolor, el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero todo tiene un propósito. Y ver la vida con propósito, científicamente comprobado, y que lo dice la Biblia, genera felicidad. Y es una de las cosas más atractivas para el ser humano, pero que nos garantiza a Dios sin necesidad de simplemente acercarnos a Él tal cual somos y exponernos. Es decir, mira, Dios, soy esto. Y con esto yo sé que tú me vas a modelar a mí algo posible. Ah, pero es que Dios, pero es que yo detesto u odio a esta persona. ¿Cuántas personas no odió Jesús o pudo sentir algo, decir, pero no lo hizo? Tengo todos los motivos para. Sí. Y no lo hizo. Entonces ahí está la clave de que sí hay en Dios, que hasta el final, hasta el momento más cumbre, dijo, o sea, cuando todo parecía como que no hay justificación alguna, dijo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús en el perdón, en el momento menos que tú podías justificarlo, lo aplicó. Entonces es un modelo que yo decía, yo quiero ser como Jesús, todos los días. Entonces, en un mundo tan cambiante y en un mundo que propone tantas ideas nuevas todos los días, hay algunas que vale la pena escuchar, que cambie tu fondo, no tu trasfondo. Y si en este momento esto te sale en TikTok y estás scrollando, párate un segundo, que pues probablemente el siguiente scroll que hagas te vayan a vender otra idea que es totalmente válida que la escuches, pero danos el chance. Y mira estas 5 ideas o propagandas en las cuales nosotros particularmente, no necesariamente tú, pero danos el chance, nosotros no estamos tan dispuestos a aceptarlas. Estamos escuchando Los Capricornios. Este episodio es para ustedes.